censo que se publica en República Dominicana, por lo menos el 10% de la población tiene algún tipo de discapacidad. Sin embargo, no crea que esa población encuentra oportunidad laboral. De hecho, de cada 10, al menos 6 no tienen ninguna oportunidad y están en las condiciones para poder trabajar. Y de 10, hay un sinnúmero muy interesante que plantea la profesionalidad. O sea, que se preparan, pero no tienen oportunidad. Hoy, por eso, vamos a conversar con una organización, digo una organización porque ella en sí la representa, Rosana. Abraza, ¿verdad? Entonces yo creo que para presentarte. ¡Ay, qué lindo! ¡Qué bello! Sí. Cuando yo la vi, yo dije, no, hay que abrazar. Sí. Y a mí que me encantan los abrazos. Los abrazo desde aquí. Hay que empezar. ¿Qué es Abraza? Bueno, Abraza es una empresa de responsabilidad social que tiene más de 10 años trabajando pro a la inclusión. Nosotros nacemos de uno de nuestros grandes aliados, Quiéreme Como Soy. Sí. Una institución que hace 11 años me acogió y me demostró lo que era la verdadera inclusión social en nuestro país cuando nadie quería hablar de eso. Entonces empecé a trabajar todo lo que eran los talleres de preparación y sensibilización en las escuelas, en las comunidades, en las iglesias. Y llegó un punto que muchas otras personas me llamaban para lo mismo. Rosana, prepara un programa de inclusión en tal lugar. Rosana, esto. Y yo decía, bueno, pero vamos a tener que hacer una empresa. Y la misma institución a la hora de pagarnos, y siempre lo recuerdo, decía, ¿y cuál es el nombre de tu compañía? No, pero no tenemos compañía. ¿Cuál compañía? Soy yo, Rosana. No, hay que crearte una compañía. Tú tienes que tener tu RNC. Sí. Entonces, creamos consultores de responsabilidad social y hace algunos 5 años, Pote de Leche, nuestro amado Pote de Leche, sí. nos hizo Rafael de los Santos. Un estudio y decía que ustedes no son consultores, ustedes abrazan causas y las sostienen. Y por eso el logo es una A abrazándose. ¡Qué lindo! Abrazan causa y la sostienen. ¿Cómo Así ha sido es. la receptividad de las personas de Abraza? Sí. Muy buena. Te digo que en estos 10 años los casos, hemos trabajado con más de 20 fundaciones en el país. Hemos estado detrás de muchos de los proyectos que ustedes hoy conocen. Y como Abraza nunca habíamos salido a dar respuesta a un proyecto propio. Y mucha gente pregunta, ¿y por qué ahora? Porque nos dimos cuenta que las barreras no se eliminan, se superan. ¡Wow, qué lindo! Y ahora Abraza está en una universidad. Así Cuéntame es. de eso. Bueno, por una historia... Ese verde de ella es por eso. ¿Es una casualidad? No, Eso mira. es casualidad. Por una historia, vamos a decir que un tanto personal. Como ven, yo soy usuaria de bastón. No lo era hace un año por una condición médica. Tengo esclerosis múltiple diagnosticada y he tenido algunos retos con el equilibrio y el movimiento. Y en ese proceso de ese año viví una situación muy, muy retadora. Estaba embarazada, en intensivo, un proceso, un cuadro. Y en ese cuadro yo tenía la duda de si yo despertaba cognitivamente iba a ser la misma. Wow. ¿Qué iba a pasar de mí cuando yo regresara después de darle 11 años a mi país en materia de inclusión, sin no tener un hijo, un familiar con condición? Siempre me preguntaban, ¿a quién tú tienes? Que tú andas con esta bandera. Y de repente, o sea, ¿por ahora qué lo eres que tú? Y yo dije, papá Dios, tú siempre me estabas preparando para una sociedad inclusiva por mí. No era solo por los demás. Ya. Y cuando eso me tocó mucho el trabajo. Yo dije, ¿y si no me vuelven a contratar? ¿Y si ya yo no puedo hablar en público? ¿Y si ya yo no puedo preparar a la sociedad sobre las barreras de la inclusión? ¿Qué pasa con las personas con discapacidad o neurodiversidad que están presas en su propio cuerpo, en su propio mundo? ¿Quién lo va a insertar? Y yo dije, no, pues se acabó. La barrera hay que superarla. Se tienen que insertar laboralmente. No están los trabajos. Bueno, pues nos vamos a crear las plazas laborales, vamos a preparar a los candidatos. Y si el tema es que no están preparados, pues vamos a terminar de prepararlo. ¿Qué es lo que tú necesitas? ¿Un título universitario? Pues vamos por la universidad. Mira, Y de ahí me choca mucho. Sí. Porque mi mamá tiene esclerosis. Y eso yo sé que es degenerativo. Yo a ella le digo a veces relajando. En mi familia hay un humor muy negro. Y le digo relajando, prepárate, que tú vas a tu guía en silla de ruedas. Y la casa la hemos adaptado para eso, por si acaso. Pero no solamente eso, mi hermano mayor está en silla de ruedas por una caída que tuvo de un 5º piso. Y era una persona que estaba insertado en el mundo laboral, una persona súper productiva, un papá presente y todo, y de repente, después de todo eso, siento que hasta cierto punto la vida se le ha ido deteriorando, porque todavía él sigue viviendo en el mismo lugar desde donde se cayó, que era su casa, era arreglando un tinaco, en un 4º nivel, bajo unas condiciones que no son las que quisiéramos. Y yo veo que a nivel laboral hay muchas cosas que él pudo haber hecho, porque él trabajaba, o sea, él tenía una especialidad, pero el estar en la silla en un país donde se le da la espalda a las personas que
que lo necesitan en ese sentido. O sea, él no funciona de aquí para abajo, pero de aquí para arriba, él puede hacer de todo. Claro que Sin sí. embargo, la movilidad aquí es muy limitada y las empresas no siempre le dan las oportunidades. Entonces, me choca mucho, me topa, no por el lado del autismo, que es lo que estamos hablando ahora, sino porque tengo otras historias. Y el yo ver que existe un programa así, digo, cónchale, pero lo voy a inscribir. ¿Qué tengo que hacer? Oportunidad. Exacto, existen las oportunidades. Es una lástima que no se le dé tanta visibilidad. Y qué bueno que tú estás aquí con nosotros para lograr eso. Claro Porque que no sí. solamente tenemos familiares dentro del espectro, también tenemos otros familiares con otras condiciones que podemos aprovechar la plataforma. Y no solo eso, estamos nosotros mismos. Si vamos a ser envejecientes, vamos a tener limitación en algo que hoy hacemos abriendo y cerrando los ojos. Claro. Entonces, al final, tú no quieres solo un país accesible para la persona que tiene la condición. Lo quieres para ti. Porque si tienes un accidente, Dios nos libre, saliendo de aquí, perdemos una parte de nuestro cuerpo. Claro. Nos convertimos en parte de la estadística Claro. de personas con Bueno, discapacidad. en el caso tuyo te convertiste hace un año. Me convertí hace un año. Si es para siempre o no, eso no lo voy a saber. Eso lo sabe mi cerebro el día que quiera volver a conectar ese nervio. Y si no lo quiere conectar, se va a quedar así por siempre. Pero ¿qué hago con eso? Me siento. Sí, y en alguna ocasión se te ha acercado alguna persona del Estado para darle apoyo al proyecto. Mira, realmente el proyecto nació muy íntimo, muy de organizaciones con las que nosotros tenemos más de 10 años trabajando. Ahí les mencioné una de ellas. Y no es que el Estado no nos ha dado, yo creo que nosotros no hemos pedido, porque queremos marcar la diferencia. ¿En qué sentido? El CONADIS desde el primer día lo presentamos, no porque fuera una institución del Estado, ¿En esta sino gestión? en esta gestión, Ah, ok. sino porque el CONADIS rige y establece y está encargado de supervisar las buenas prácticas Claro, inclusivas. claro. Entonces, como Abraza empieza a hacer un programa, no lo lleva al CONADIS, no lo presenta, ya estamos comenzando mal. Claro. Entonces, sí nos acercamos al señor Beni, a todo el equipo, estuvieron ahí en la firma, en el lanzamiento, están pendientes todos los días, saber qué estamos haciendo, cómo nos va. Y los otros ministerios también. El otro día nos visitó el ministro de Salud Pública, el señor Víctor, y nos decía, wow, yo no tenía idea de que esto estaba pasando en una universidad. Y él fue por otra actividad a la universidad. Pero en los pasillos ahora se murmulla, ¿cómo tengo estos 30 candidatos aquí? Es que esto no es inclusión, esto es integración. Exacto. Ellos no están en un aula fuera de la realidad. Ellos van al baño, van en los pasillos, van a la cafetería y piden su comida. Se cruzan con otras personas neurotípicas y las mismas personas se quedan, espérate, ¿y qué fue lo que pasó aquí? Me encanta lo de integración. Hay Es que algo. sí. Perdón, Rosana. Si tú vas a subir la escalera y alguien te ve con el bastón, de hecho, yo de manera inconsciente, cuando Me te paraste, preguntaste, sí. te ayudo. Sí. Pero si Diego se va a parar, nadie le va a ayudar. O Luis. Diego es un joven que tiene autismo. Sí. ¿Qué pasa? El autismo no es algo que tú puedes simplemente notarlo. No es fenotipo. Quizás nosotros, que ya convivimos diariamente con el tema, podemos ver algunos rasgos. Claro. Algunos rasgos. Claro. Pero no es de que una discapacidad que tú visiblemente puedes notar. Entonces, dentro del programa de Abraza, también se incluye el autismo. Y te hago Claro la que pregunta sí. por lo siguiente. Tenemos la ley 05-13 que incluye el autismo como una discapacidad. Pero tenemos entonces otra ley que es una ley especial para eso. 24-26. Sí. Uno no sabe si está en discapacidad, si no está en discapacidad, si está en Abraza, si no está en Abraza. ¿Cómo es la Claro. vaina? Mira, lo primero es que los candidatos no están ahí por su condición, están por sus habilidades. Lo primero que hay que Esa está hacer buena. es Repítelo otra dejar vez. de ver la discapacidad, señor, y veamos la habilidad. Si alguien entra por esa puerta, porque hay que mirar que entré con bastón y cómo subí la escalera. Nadie me preguntó cómo la subí. Mejor piensa, wow, ella está aquí hablando de un programa que creó junto a otras personas. Qué brillante esa idea, qué bueno. Y dejemos de ver la discapacidad. No es que vamos a esconderla y decir que no existe, porque es parte de tu vida. Pero cuando empiezas a ver la habilidad, yo me olvido que los chicos tienen alguna condición. Porque están ahí en el aula demostrándome que sí pueden. Y sí, tenemos autismo, tenemos parálisis cerebral, que muchas personas tienen la idea contraria, y doña Mónica lo habló con ustedes, Claro que de que el sí. que tiene parálisis cerebral tiene una silla de ruedas y no puede hacer nada. Claro que no, hay muchos tipos dentro de la parálisis cerebral. Y tenemos chicos como Mars, que es emprendedor, que trabaja, que hace bisutería. La señora Mónica tiene incluso un candidato que te habla 7 idiomas y que traduce documentos. Y él quiere ser emprendedor. Entonces, ¿por qué lo preparo para entrar a una empresa? Claro. Lo preparo para que la sociedad acepte que él es un suplidor. Claro. Mira, y escuchándote hablar, me doy cuenta que los grandes proyectos y las grandes bendiciones han nacido de personas que tenemos esa iniciativa, Así como es. tú,
como nuestros amigos de Quiéreme Como Soy, como la experiencia de Mónica, Sí. como la experiencia propia de nosotros. O sea, los grandes proyectos que tienen que ver con la inclusión y están relacionados con la inclusión han nacido de esas iniciativas así. Sí, totalmente. Y regresando un poquito a lo que comentabas de la ley, nacer como proyecto nos lleva a hacer un cumplimiento. Y Abraza no es una ONG. ¿Y qué nos diferencia de eso? De que nosotros también tenemos que cumplir la ley. Claro. Exacto. Y cuando yo voy a otra CRL que me ve hablando del proyecto, no está viendo una causa noble y social. Está viendo un cumplimiento de ley. Quien va y te habla es Rosana Santana, especialista en intervención psicosocial, en responsabilidad social, y te estoy diciendo que tu producto, que tu marca se ve reflejada en este proyecto y que yo te puedo dar retorno social sostenible. Deja de ver que son chicos con condición y que te da pena. Es que ellos tienen una función que ejercer y aprender. Ahora bien, las empresas se tienen que preparar. No todas las personas con condición podrán ser insertados en trabajos ordinarios. Claro. Porque la naturalidad de esa empresa no está hecha para Exacto. eso. Y te pregunto, como me decía un empresario hace unos días, en 5 años yo creo que yo voy a estar listo. Ellos no te pueden esperar 5 años. ¿Es verdad? Claro. Qué bueno que tú tienes esa proyección, que en 5 años tú vas a Qué estar poco listo. empático. Yo digo, tú eres un poco empático, hermano. Qué bueno Claro, que ¿tú tú sabes tienes por la qué? intención. Claro, pero porque- él no te puede esperar 5 años. No, porque las empresas cuando tienen que hacer algunos cambios en pro de su dinero, hacen esos cambios de manera inmediata. ¿Por qué no pueden hacer esos cambios de manera inmediata cuando es en pro de la inclusión, que también tiene que ver con su dinero? Porque yo te voy a decir una cosa, yo he ido a bancos que he visto personas con discapacidad motora y están de cajero y Ajá. Sí, prestando claro. servicio al cliente y atienden mejor que cualquier otro, porque no es por su discapacidad, Es por es su como tú habilidad. dices, por la habilidad. Entonces, si tú tienes un colaborador que te va a brindar un mejor servicio, te va a traer más clientes, cónchale, adapta tu negocio para tener ese tipo de colaboradores que al final eso se va a traducir en más dinero para tu empresa, Claro en que un mejor sí. servicio. Más responsable, más Y tú honesto. misma Un clima vas a laboral que te cumplir cambia. con tu cuota de responsabilidad social y tú puedes incluso explotar eso, porque claro que sí, a nivel de relaciones públicas se puede explotar. Totalmente. Entonces es algo ganar-ganar. ¿Por qué no hacerlo? Para dar mi opinión como abogado del diablo. Claro. ¡Dilo! Lamentablemente, Sí. para algunas personas, quienes tienen alguna discapacidad son feos. Y lo tengo que decir crudo. Yo tengo un banco y tengo mis cajeras. Si yo tengo una que usa bastón o que usa silla de ruedas, ella no se ve tan bonita como las otras. Ella ¿Sabes me que eso- proyecta, espérate, ella me proyecta una debilidad, me proyecta como que no se ve bien, como que no, como que si ella, pónmela para allá atrás, pónmela para allá atrás. Eso pasa y lo piensa. Y debo decirlo, no solamente pasa en instituciones privadas, pasa también en instituciones públicas. Claro. Porque se habla de la inclusión. De hecho, hay una ley que establece, o la ley, que debe ser un 5% de inclusión en el entorno público. ¿Y No cuánta hay? no se llega al 2%. Yo he trabajado en instituciones públicas y es tan así que cuando contratan a una persona, usuaria de silla de ruedas o un bastón o lo que sea, hacen una fiesta y lo publican. Estamos cumpliendo. Con una. Con una. Pero ¿qué cumplimiento tú me estás dando a mí? Además de que es una, es algo que te toca. ¿Por qué tú tienes que hacer una fiesta por algo que te toca? Manauri, cuando tú hiciste Ay, Dios la, mío. la introducción, tú hablabas de que estadísticamente tenemos que cumplir. Y yo me quedé, ¿cuál estadística? ¿En cuál censo? Si Pero ni las sabemos personas, cuántos son. Exacto. Si las personas con discapacidades no fueron censadas. O sea, eso no está en el censo. Entonces, cuando tú dices, estadísticamente, ¿cuál estadística? Del Pero censo que del Dayana, 2010. nosotros, aquí. A mí no me ¿A censaron. ti te censaron? ¿Qué es eso? A mi casa no No censaron. sabemos cuántos somos. O sea, no sabemos. Entonces, ¿cómo vamos a saber cuántos somos todas las personas que tenemos hijos en el espectro, con síndrome de Down, con alguna discapacidad motor? Con todo. No Pero sabemos. imagínate, si las discapacidades que son visibles no hubo un censo real, imagínate con las personas que están dentro del espectro que visiblemente no se ven. Señor, y no es por atacarlo. Ahí está la ONE. Lo que en Entre realidad- a la página de la Oficina Nacional de Estadísticas. No hicieron nada. Y ahí usted puede buscarlo. Ojalá lo encuentren para callarnos la boca. Ay, pero sí, no lo sí, estamos ajá, diciendo por sí. decirlo. Es que realmente Atácalo, están porque- ahí. No lo censaron. Entonces, si no tengo los números de donde tengo las Una estadísticas. pregunta a ti buena, sabrosa. Sí. ¿Qué tú trabajabas antes de tener que usar el bastón? Lo mismo. Que es lo mismo. La Psicología. fundación. Pero en la parte o sea, privada, o sea, no tenías un empleo alterno. Todo el tiempo he trabajado en esto desde En que esto. estudié psicología. Una pregunta.
Si tú no fueras una de las cabezas de esa organización, ¿tú crees que después que saliste del proceso que viviste y te tocó usar bastón, ¿tuvieras ahí todavía? En la carrera. No. En tu Si posición. tú no fueras cabeza, Ujú. ponte que tú trabajaras en una empresa X. Sí. Porque al final Abraza Claro, figura una como una empresa, empresa. Ok. claro. Pero tú eres parte de la cabeza. Claro. Ahora, si tú no fueras parte de la cabeza, ¿tú siguieras siendo esa figura que sale a dar entrevistas, que representa, o te pusieran quizá un chisma para allá? No en Abraza, sino en otra empresa. No creo. ¿Por qué? Todavía, como país nos falta mucho. Aquí hay un tema cultural. De que así como no recuerdo si ustedes, o bueno, no sé si ustedes recuerdan que antes botábamos mucho la basura en el cristal. Bajábamos el cristal y botábamos la banana. Y ahora ya no se hace, ya tú lo haces con miedo y dices, Sí, espérate, que estamos eso no se cambiando. hace. Sí. Pero eso fue años de papá y mamá decirte que no se bota. De encontrarte gente que te decía, pero qué vergüenza que botaste la basura. Yo creo que don Rafael Corporán era síndico cuando eso. Yo tenía como 14, 13 años. Entonces, hay temas nuestros paz que descanse. son de cultura. Claro. Incluso tú escuchas a alguien hablar allá en la mata de Farfán y decirle, ay, mi mongolito. No, pero he ido a trabajar yo esto sí, mismo. por eso yo dije, ¿cómo? Y digo las matas por decir un lugar lejano. Sí. Y decir, ay, mi mongolito, yo lo quiero mucho. Mira, allá en la esquina, tú doblas a la derecha Un y el loquito. tuerto vive por ahí. Tú usas las personas con discapacidad Sí. para identificarte. Claro. Y no hay quien se meta con ellos en el barrio. Ni en ningún lado, porque son defendidos por todo. Entonces, con ese mismo amor, ¿por qué no aprendemos a dignificarlo? A Yo te voy- entender que son personas primero. Yo entiendo que sí, que hemos cambiado. Yo Claro vengo que de un sector bancario, pero claro, en el lugar donde yo trabajaba era internacional y la mentalidad era totalmente canadiense. Pero he visto como en los bancos y en algunas empresas ya dominicanas han ido cambiando. Yo Sí. sí creo, Manauri, que hemos ido cambiando y de que si hay una persona con una discapacidad motora y la tienen y encuentran que es hábil para hacer un trabajo, no lo quitan por su discapacidad. Por ser feo, sí, pero por la discapacidad motora no. Y te lo digo por O experiencia. sea que en República Dominicana ser feo. Siempre ha sido Antes, clasista. diablo, República mejor. Dominicana siempre ha sido clasista. Si hay una muchachita que se ve finita, Money stick. exacto, la ponen adelante en servicio al cliente. Es más, cuando yo trabajaba en el banco, yo me acuerdo del nombre y el apellido de la señora, pero No lo no lo voy diga. a decir, no lo voy a decir. Pero cuando yo trabajaba en el banco, esa señora llamaba y decía, yo no sé qué es lo que pasa ahora en el banco, que han puesto un grupo de prieticas ahí adelante. Eso desprestigia el banco. Pero le da buen servicio. Sí, pero este grupo, a mí no me da ni siquiera deseo de yo ir a ese banco ahora con este grupo de prieticas que han puesto adelante. Toma ahí. Señores, este es un país clasista. Entonces defiendo. No creo que cuando ya una empresa toma la decisión Claro. de tener a una persona con una discapacidad motora, no creo que lo vaya a discriminar por esa discapacidad. O sea, el punto está en que esa empresa tome la decisión de que, ok, aquí hay rampas, porque ya en la mayoría de los lugares en la plaza hay. Tengo rampas, tengo una posición de servicio al cliente. Voy a darle el trabajo o voy a entrevistar a personas con ciertas discapacidades motoras que me puedan hacer ese trabajo. Esa decisión es lo que se necesita. Y mira, conectando con algo que tú decías de que eras, vamos a decir, el blanco y negro de la historia, también, señores, hay que entender que hay barreras que superar y están en la familia. Claro. Totalmente. Nosotros hicimos grupos focales con el sector empresarial, porque vuelvo y digo, al no ser ONG y venir del sector empresarial, también escuchamos la otra versión de la historia. Siempre hay dos versiones del por qué nos pasan de una pasantía. ¿Por qué no hay contratos indefinidos para personas con discapacidad o neurodiversidad, que son las condiciones no visibles? Y dentro de ese grupo focal, y fueron muy honestos y me encantó, Rosana, pero es que yo no puedo tener a la mamá de Juan llamándome los martes. Mire, Claro. Juan no va el miércoles. ¿Por qué? No, porque es que él tiene una cita médica. Y usted ¿Es sabe verdad? que aquí hay un departamento de recursos humanos que Juan tiene la habilidad de llamar porque él pide permiso para ir al cumpleaños de su hermanita que se va temprano. ¿Me entienden? Como ponerlo en una balanza de que también incluso la familia se convierta en una barrera Es laboral. que muchas veces las madres, principalmente las madres, somos las que tenemos a los hijos en esa burbuja y no los dejamos ser. Yo te apuesto a ti que es que no son niños, muchas Son de las adultos. personas que están en el programa y que van ahora a la universidad, tú tienes a las personas
en el aula y tienes a las madres fuera. Nosotros tenemos 2 grupos de alumnos, los que están dentro del aula y los que están afuera. Exacto. Él llegó bien, mire, yo lo dejé aquí en la puerta. Sí, mamá, pero no es necesario que usted entre. ¿Ustedes le entraron a la universidad cuando vino? No, pero como él tiene una condición. No, pero es que él no está aquí por su condición. No. Él fue evaluado para estar aquí. De 82 personas, su hijo es uno de los 30. Entonces, él tiene muchísima capacidad para estar aquí. Y también en nuestra ley existe el empleo protegido, que es una realidad. No todas las empresas pueden contratar porque su nivel de producción o naturalidad de negocio es muy riesgoso para cualquier persona. Imagínate para alguien con una condición. Y sin mencionar nombres, empresas que su nivel de operación son de ponerte cosas en los pies, cascos, protecciones. ¿Cómo tú le pones eso a una persona con pero esa neurodiversidad? empresa tiene un departamento de contabilidad y a Sí, lo mejor yo tengo una persona autista que es un genio con los Totalmente, números. pero no va a llegar al 2%. Con un solo en esa área. Exacto. No llego al 2%. Pero ok, estamos hablando de contabilidad, pero también tiene recursos humanos. A lo mejor tengo una 100%. persona, tú entiendes, tiene otros departamentos que a lo mejor no puede ser un operativo, pero Claro. puede ser un administrativo. Claro, pero la nómina de ese 100%, el 80% es operario. Porque mi negocio es operativo. Entonces, de ese 20, yo solo te puedo contratar un 1%. Porque al menos que lo vote a todos, los neurotípicos y los Bueno, pero Pero eso hay es una una empresa. cosa. Y si, Claro, y si esa es una. de ese 20 me contrata 2, por ejemplo, Claro. en esa empresa ya voy ganando. Pero esa empresa necesita y quiere seguir incluyendo. Entonces, el empleo protegido es la respuesta. Como no puedo en mi empresa, déjame enviarlo a Brasa. Y en vez de yo contratarlo en mi espacio, porque no voy a tener ese acompañador laboral, que también, señores, es otro tema, que tú tienes un tercero en tu oficina. Tú tienes a la persona con condición, tienes a la que acompaña a la persona con condición dirigiendo y conociendo intimidades de tu negocio. No todas las empresas están listas para eso. Entonces, cuando no están listas, ¿dónde está la respuesta de que dejemos de decir que no hay inclusión laboral? Pues Abrazo, una empresa pequeña, que por eso muchas empresas se nos han acercado, le da vergüenza pensar que una empresa pequeña de 15 empleados esté haciendo inserción laboral cuando tú tienes 100 y no hace. Tú sabes que al principio también mencionabas el tema de que ibas a las escuelas para preparar a las familias. O sea, Justamente antes de entrar a grabar contigo, yo te comentaba la inquietud que tengo como mamá. Mi hijo acaba de llegar al país recientemente y yo estoy haciendo investigaciones y buscando colegios para el niño. Me han dado buenas referencias de unos, de otros me han dicho, ay, pero ten cuidado, porque entonces son, como dicen aquí en buen dominicano, los popis, te le pueden hacer bullying. Y quizás por yo venir de un sistema que funciona tan bien, porque no me canso de decirlo, el sistema en Norteamérica funciona excelentemente bien, aunque sí pasan muchas situaciones, claro, porque no se como en puede todos los negar, lados. como en todos los lados, pero funciona. Tengo esa inquietud de que no quisiera que mi hijo atravesara por situaciones, porque es un niño muy noble, es un autismo que él tiene moderado, un niño muy tranquilo, y tengo miedo del bullying, tengo miedo que le hagan daño, tengo miedo de que le pase algo, y entonces quisiera que me hablaras un poquito de ese trabajo que ustedes hacen en las escuelas. mira, nosotros en las escuelas trabajamos desde los maestros, los alumnos que están en clase, las familias, porque recuerda que Juan y María tienen mamá y papá, que van a llegar a la casa a decir que tu hijo está en el colegio. Y decir, mira, llegó el hijo de Charmín al colegio, no el hijo del Charmín, él tiene un nombre, Sebastián. es Sebastián. Entonces ya no es tu hijo, es mi compañero del aula. Y a veces nosotros sobrejuzgamos de que el colegio no está listo. Es la comunidad escolar. Claro. Tal que vez sí. el director ya tiene 1000 talleres de inclusión. La maestra han tomado toda la maestría y carrera sobre Ya lo vi por ahí. educación especial y sigue siendo un colegio con retos porque es la sociedad. La barrera las coloca la sociedad. ¿Y quiénes somos la sociedad? Todos nosotros. Yo soy parte de la sociedad, tú eres parte de la sociedad. ¿Te tiene que pasar algo para que realmente tú seas doliente de la inclusión? No, no te tiene que pasar, porque vuelvo y digo, llegaremos a ser envejecientes. Claro. Podremos tener un ACV, podemos tener un accidente físico y convertirnos en alguien con una limitación. Exactamente. Entonces, como tú no quisiste ser parte de ese cambio, al final tú también vas a vivir una consecuencia. Para que sepa. Y eso para nosotros es muy importante. Una preguntita a Rosana. Ahí viene, blanco y negro. Hablamos de las barreras que pone la parte privada, hablamos de la barrera que pone la parte pública, hablamos incluso de las barreras de las familias, ahora todo lo de la sociedad, pero hay una barrera que yo quiero que tú me indagues. ¿Cómo ustedes lidian cuando el protagonista es el que dice, yo no puedo? ¿Y ahí qué hacemos? Pero el yo no puedo viene también arrastrado de un tú no puedes. Está Eso es bien. mucho para ti. Está bien, pero ¿cómo tú lidias con eso? Descodificar, como cualquier terapia que nosotros trabajamos con nuestros hijos,
descodificar ese tú no puedes, porque algo él sí puede o ella. En algo sí es bueno, así sea comiendo, así sea tirando la pelota, pero en algo sí es bueno, porque no es verdad que un ser humano no tiene ninguna habilidad para vivir. Señor, el estar vivo diariamente es vivir de retos. El que tenga o no una condición. Entonces sí es entender en qué es bueno. Nosotros en Abraza no hacemos contrataciones ni buscamos trabajos por la vacante que esté, sino por la habilidad y lo que él quiere. Tenemos un chico que dice, mi sueño es ser mesero. Oye. Y muchos de nosotros diríamos, cónchale, pero eso es muy fácil, ser mesero. Tú sabes lo que a él le cuesta tomar una bandeja, que no se le caiga, mantener la mirada en quien está recibiendo y la sonrisa que él irradia y me dice, Rosana, que ese es mi sueño. Si tú me cumples ese sueño, ya yo me puedo morir. Mira, nosotros tuvimos acá un invitado que tiene un proyecto. Sí, claro. El señor Santoni. Tomás, sí, de el Futuro señor Educandi. Tomás, exacto, de Ey, estás Educandi. ready, tú estás actualizada, Nosotros, muchacha. Claro. nosotros hicimos nuestro lanzamiento Futuro Educandi. Somos aliados, Abraza y Futuro Ay, qué Educandi. bueno. Porque nos dimos cuenta que ambos proyectos convergen. Ajá, Sí, convergen. exacto. Nosotros preparamos el candidato para posiciones administrativas y él para el mundo hotelero. Entonces, al final el hotel necesita un administrador, un Claro, contable, claro. una persona de servicio al cliente, un vale parking, Sí. un organizador de fiestas. Es lo que te necesita digo, todo. hay lugares. Entonces tenemos a unido. Diego en Sí. en Educandi y tenemos a Luis en Abraza. Sí, O sea así que es. tenemos ya diferentes chicos Están de los entrando. nuestros, porque son nuestros, Sí. que ya se están insertando en el mundo laboral. Y para que sepan, si ustedes van a hacer canatas de Navidad, si Charmín va a hacer una fiesta con sus amigas, si tú vas a hacer un juego de básquetbol, si tú vas a hacer un show sobre peinado y maquillaje, todo ese kit que tú vas a preparar lo pueden hacer los jóvenes de Abraza en su espacio laboral protegido, que es la UNFU, la universidad que nos ha abierto las puertas para este primer programa de prácticas de empleo inclusivo. Y en vez de tú ir a la empresa, tú lo vas a mandar a Abraza. ¿Cuáles carreras dan allá? Porque estamos hablando muy lindo todo y universidad. Universidad es una carrera. Claro. ¿Cuáles carreras? En la tienen allá? Universidad de UNFU están todas las carreras, pero nosotros estamos abrazados a psicología y educación especial dentro de este convenio que hemos creado, y los candidatos van a tener el primer diplomado de prácticas de empleo inclusivo. Antes de tú generar una carrera para personas con discapacidad, tiene que pasar una prueba piloto de más de un año o dos para llegar al Ministerio de Educación Superior. Eso no es tan fácil como abrir una carrera. Entonces ahora estamos demostrando y superando la primera barrera, que es que ellos estén ahí. Y que aparte de estudiar, están trabajando. ¿Pero qué estudian? Ellos O sea, están estudiando la preparación de la vida laboral. Ok. ¿Qué es el Código del Trabajo? ¿Qué significa ser empleado? ¿Qué es la Ley 5-13? ¿Qué significa cuando me paga una Es un empresa propedéutico, grande? es como una preparación para Como el la vida. primer año que te dan en la universidad de ciclo básico, Ok. antes de tu entrada a Que la para carrera. serte honesto, los muchachos de sexto de secundaria, o sea, los que antes era cuarto de bachillerato, deberían tener ese tipo de iniciativas. Para Todo cuando el salgan, mundo sepan lo que van a hacer. Sepan lo que van a hacer. Exacto. Están preparándose sobre qué significa cuando me contrata una gran empresa, pero me contrata una microempresa. Exacto. Yo cobro diferente. Exacto. Poder calcular que me están pagando por hora, Van a saber por más que yo. día. Van a saber más que yo misma. Claro. Y ellos tienen el cálculo. Rosana, vamos a ganar este mes 38,000 pesos. Ay, ¿qué tú vas a hacer con esos 38? Bueno, mi mamá se está poniendo viejita y tengo que guardar dinero. Lo noble. O Oye, sea, que la le están dando preocupación de finanzas él, también. de que su mamá va a ser envejeciente y los envejecientes necesitan ayuda. O sea que al final es un proyecto tan lindo que te lleva a la realidad. Tiene sus matices grises, y los grises es que no den la oportunidad. Pues yo me siento muy feliz y siento esperanza en este país, porque realmente cuando yo saqué a Sebastián de aquí, yo pensé que nunca jamás iba a volver y la que se iba a ir era yo. Pero veo en tu proyecto y en otras iniciativas que podemos tener esa esperanza. Y de verdad que Así te es. felicito. Estamos Gracias. felices de que hayas podido estar aquí con nosotros. Ya anoté tu teléfono. Vamos a estar en contacto, porque yo soy mamá leona, mamá tigresa, mamá de todo. Mamá leopardo, de todo. Muchísimas gracias por estar en Azul Podcast. A ustedes, a Dios que nos permite estar aquí el día de hoy, y recuerden, abrazar y sostenerse es un diario vivir. Y como decimos siempre, No ¡no te te canses!